Damos inicio a este encuentro con un ponente invitado de la Universidad de Purdue, con la cual este año la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana logró un convenio interinstitucional con el propósito de fortalecer la movilidad académica. Resultado de ello, contamos hoy con el doctor Flavio Antonio Coimbra Mendoza, quien es doctor en Tecnología y Aviación de la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Cuenta también con un MBA en Gestión Avanzada de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, es magíster en Seguridad Aérea de la Universidad de Missouri, también de Estados Unidos, y es licenciado en Ciencias de la Aviación de la Academia Brasileña de la Fuerza Aérea de Sao Paulo, Brasil. El doctor Flavio es experto en prevención de accidentes aéreos, factores humanos en el proceso de prevención e investigación, técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones, técnicas de entrevistas a testigos en el proceso de prevención e investigación, así como una gran trayectoria en el ámbito académico como docente e investigador. Con ustedes el doctor Flavio Antonio Coimbra Mendoza y su ponencia Fatigue Identification and Management in Flight Training and Investigation of Collegiate Aviation Pilots. Okay, buenos días. Initially, I would like to thank the Colombian Air Force for this opportunity to talk about research we have been doing in the United States. Okay, so I want to show you, without further ado, a short video I have been using in some of my human factors classes in the United States. Jim Chapo knows what it's like to hit that wall. Back in 1993, Chapo, who had a flawless 33-year record as a pilot, was assigned a grueling 3-day work schedule which culminated in his being on duty for 19 consecutive hours. And in the final hours of that day, his company, an air cargo service, ordered him to fly from Virginia to the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay in Cuba. Although his schedule was perfectly legal under FAA regulations, Chapo recalls being so tired in the cockpit, he couldn't understand what his two crew members were telling him. They were giving me information, but I wasn't processing it, and it's insidious the way the sleep deprivation comes over you, because they didn't even recognize that I was really incapacitated, but I was flying the airplane in almost like a robot type of a mode. And this was because of the fatigue. Right, definitely. On the final approach to the runway, Captain Chapo, exhausted and disoriented, didn't realize his plane was losing airspeed, which caused it to stall and then crash 500 feet short of the runway. Miraculously, he and his crew survived. Captain Chapo suffered massive injuries. Were you conscious after the crash? I came to in the cockpit after we crashed. Do you recall your thoughts when you came to? Yes. Well, I wanted to die. You wanted to die. Yes. Why? Because I figured it was my fault. So you were ashamed of what had happened. Yes. And looking back at it now, I still feel a lot of responsibility for what had happened, really. an investigation by the National Transportation Safety Board concluded that a probable cause of the crash was the effects of pilot fatigue. And the Safety Board singled out the inadequacy of the FAA's regulations, which allowed Captain Chapo to be on duty for so many hours. Okay, so pilot fatigue is a significant hazard to aviation operations that's commonplace in both civilian and military flight operations. Esto tiene un afecto a los civiles y la tripulación y la aviación. La fatiga realmente es la causa de uno o más factores que están en una forma no adecuada, que tiene una fatiga física, una carga o
debido a la causa o al exceso de trabajo o falta de trabajo. Sin embargo, varias estrategias se pueden suministrar para mitigar que se den accidentes debido al efecto incidente de la fatiga del piloto. Las regulaciones y las políticas normalmente abordan las condiciones de los pilotos, los vuelos en servicio y lo más importante regulación en las operaciones de aviación en los Estados Unidos es que está limitado a 8 horas de vuelo en un periodo 24. Unos estudios actuales han identificado la gestión de la fatiga tanto en el área comercial como en la aviación militar. Este conocimiento nos ha llevado a reducir los riesgos de accidentes causados por la fatiga. Sin embargo, muy poco se ha hecho para investigar la identificación de la fatiga y para implementar estrategias. Estos ambientes y los colegios, hablamos ahora sobre los pilotos que están en la universidad y también que están obteniendo sus certificados de vuelos. Ellos enfrentan unos desafíos muy diferentes a los que confrontan en el sector militar o comercial. Diferentes desafíos, no es que sea más difícil o no. Por lo cual, los exponentes para las investigaciones en aviación poder entender todos los problemas. Bueno, la fatiga es un aspecto que no podemos evadir en nuestra vida. Para personas como nosotros, son aquellos que se pueden solucionar con unas buenas horas de sueño y también es como pueden ser. La mayoría de las casos va a llevar a unas consecuencias que no son deseadas. Sin embargo, una identificación no adecuada y la gestión impropia de esta fatiga lleva a consecuencias como una reducción cognitiva o algunos accidentes. La fatiga disminuye las funciones cognitivas y reduce el conocimiento de las situaciones, el desempeño efectivo. Adicionalmente, la fatiga podría impedir el tiempo de respuesta y la capacidad de que del proceso de toma de decisiones de los pilotos, impactando el desempeño de todas las tripulaciones. Desde el punto de vista técnico, la fatiga puede afectar a los pilotos, los pasajeros y las aeronaves. Los investigadores de seguridad como yo generalmente no estamos diciendo establecer que la fatiga fue un factor contribuyente a varios eventos. Se ha demostrado que pueden haber varios efectos tales como la fisiología, la psicología, la motivación, incapacitación y muchos intangibles que no se pueden ver, factores humanos como la visión, la audición, un ataque cardíaco, que son algunas inhabilidades, pero durante el proceso de investigación, cada uno de los factores por sí solos y en combinación pueden llevar a la fatiga. Es más, la respuesta a la fatiga y a los elementos que causan la fatiga son importantes. De hecho, no hay ningún proceso o ninguna mediciones para poder medir el nivel de fatiga de un comandante de vuelo, pero sin embargo factores como el entrenamiento no adecuado, otros factores organizacionales pueden ser una exposición para accidentes y pueden ser la causa-efecto de un accidente. Se ha establecido que este es un factor que ha contribuido a unos eventos y demostrado que el piloto o la tripulación estaba en un estado de fatiga y de pronto hay que hablar también con los miembros de la familia para obtener más información. El piloto ha tomado decisiones y acciones que han llevado a unos resultados no deseados. Son decisiones que fueron acciones o no acciones que son consistentes según el tipo de comportamiento esperado de un piloto o una tripulación fatigada. La investigación debe identificar las evidencias de estos factores humanos, la fatiga que ha llevado a reducir el desempeño del capitán, el primer oficial o el operador. La causa de la fatiga es
Es un fenómeno multidimensional asociado a muchas necesidades de sueño psicológicas y un ritmo biológico interno que pueden ser directamente o indirecta causas de la fatiga, que son periodos extensos o llegadas tardías, horas largas de trabajo, unos diferentes vuelos como oportunidades de sueño restringidas, deficiencias nutricionales e incluso factores familiares y sociales, y aquellas simulaciones mentales como las que se llevan a cabo en las universidades pueden causar también una fatiga como cualquier otro factor. Pero, sin embargo, mencionado ya por muchos investigadores, a veces no están equipados para diferentes productividades y programaciones. Desde el punto de vista psicológico o fisiológico, la investigación ha demostrado que la fatiga disminuye el sistema nervioso y se ha asociado también a las funciones, a la falta de funcionalidad cognitiva, a alguna reducción de conocimiento, dificultad de concentración y también una mala memoria. Los síntomas de la fatiga pueden dividirse en 4 conceptos importantes. Disfunción cognitiva, como decía, el conocimiento de la situación. Síntomas somáticos como dolores de cabeza, estados de cansancio subjetivos como el sueño y cambios en el comportamiento, que se irrita fácilmente o se siente la frustración. Contramedidas a la fatiga. Bien, la fatiga se ha gestionado básicamente con un aspecto regulatorio. Sin embargo, faltan algunas estrategias para mitigarlas factivas porque hay unos límites restrictivos y hay algunas dirección entre algunos accidentes en el video, como vimos. Ahí lo podemos entender mejor porque simplemente no es suficiente tratar de reducir la fatiga, como por ejemplo en algunos niveles puede ser adecuada una fatiga física, pero no puede ser adecuada para una fatiga mental, a pesar de que la regulación cumple garantizando un nivel mínimo aceptable de seguridad. Las limitaciones prescriptivas requieren unas estrategias más profundas para poder abordar la fatiga. Sin embargo, no hay una estrategia defensiva. Las regulaciones son adecuadas para cierto tipo de operaciones de aviación. Sin embargo, no todas los tallos se ajustan a todos. Entonces hay que tener algunas operaciones diferentes entre todos los miembros de la tripulación, según la complejidad del sistema, teniendo en cuenta la fatiga, que es algo multidimensional asociado a múltiples factores, varios no relacionados al vuelo mismo. Tenemos actividades físicas, que vamos a hablar sobre actividades físicas. Es una estrategia para mitigar la fatiga. Otros acercamientos para disminuir la fatiga son importantes. El sueño no se puede intercambiar para aumentar el tiempo de actividad. La cantidad y la calidad del sueño, ambas son vitales para las funciones de las personas. Un sueño acumulado puede llevar a una consecuencia seria. Algunos de los factores que pueden afectar el sueño, como por ejemplo, hay que evadir unos consumos largos de cafeína. Se ha establecido una rutina de sueños en la cama adecuada para poder dormir. La habilidad de mitigar la fatiga puede tener beneficios gracias al ejercicio, porque la falta de esto puede tener alta presión, puede tener problemas cardiovasculares o problemas de salud, pero adicional al beneficio de salud y educación, el ejercicio puede ayudar a dormir y a mitigar la fatiga. Se ha comprobado que
los ritmos en la aviación y la capacidad para adaptarse a zonas horarias diferentes. Sin embargo, es importante que hay que tener en cuenta la cantidad de ejercicio. Puede ser una contramedida contra la fatiga. Los pilotos tienen que usar la cafeína para reducir el efecto de la cafeína. Por ejemplo, aquellos productos hay que tener en cuenta si el cuerpo resiste o tolera la cafeína. Unas horas antes de ir a dormir no se debe consumir cafeína. Hay otros factores que aquellos alimentos no adecuados pueden llevar a una somnolencia y cansancio de los pilotos. La fatiga en los ambientes de entrenamientos, por ejemplo, en la Universidad de Purdue, hay una porción importante en general de la comunidad de aviación que aproximadamente cuentan 75% de las operaciones de aviaciones en los Estados Unidos, y los estudiantes en un ambiente de aviación no son sujetos a los otros efectos de la fatiga a veces, como por ejemplo, una evidencia empírica indica que varios factores en combinación puede aumentar el nivel de fatiga de los pilotos cuando están en ambiente como estos que están acá, que carga intensa de trabajo, o cuando trabajan en las noches o largos días de trabajo, y hay que prepararse para los exámenes, problemas familiares, problemas sociales, horas de vuelo y otras actividades sociales. La fatiga es seriamente una amenaza a la seguridad de estos pilotos involucrados en estas actividades de entrenamiento, y la identificación de los factores para mitigar la fatiga de los pilotos en las universidades o en las academias. Es importante analizarlas para mitigar el peligro y por la seguridad de la aviación. Se requiere educación y entrenamiento y algunas políticas de las partes interesadas en la aviación. El objetivo de nuestro estudio, y este fue el primer estudio serio que se hizo para investigar cómo los pilotos de la aviación perciben y mitigan los accidentes causados por fatiga. El objetivo de este estudio era, acá, como dice, investigar los diferentes niveles de fatiga, la causa de las fatigas en sus estilos de vida, y también se recogió diferentes factores demográficos. Los pilotos podían participar, tenían que ser por lo menos 18 años involucrados con el programa de educación de la universidad y requerían que estuvieran por lo menos 6 meses. La población fueron 350 pilotos de la universidad. Bien, se desarrolló un cuestionario para hacer la investigación, por ejemplo, algunos documentos anexos para medir el nivel de fatiga y la gestión de la fatiga. Se dividió este cuestionario en 4: conocimiento de la fatiga, causas de la fatiga, estilo de vida y demografía. Se establecieron diferentes formatos en una calificación de 0 a 5. También miembros de los familiares estuvieron involucrados y después 10 instructores certificados de la universidad. Se les solicitó que evaluaran la organización, la adecuación, y luego se hicieron las modificaciones necesarias siguiendo sus recomendaciones. Después de hacer las modificaciones, se volvió a llenar este cuestionario a otros estudiantes y algunos elementos se consideraron inicialmente como la 0.75, la causa de la fatiga. Normalmente consistía en 11 elementos de 11.4. En la escala 7 elementos, .763 para el estilo de vida.
El cuestionario se consideró aceptado, confiable y una buena prueba. También hicimos algunas preguntas abiertas en las 3 sesiones en cuanto a conocimiento de la fatiga, causas de la fatiga y estilo de vida, para supervisar y cómo mejorar la calidad de la información para poder alcanzar los objetivos de este proyecto. Las preguntas abiertas se esperaba que dieran información cualitativa del sistema para explicar los hallazgos cuantitativos. El cuestionario se utilizó un programa a todos los programas, que es Qualtrics, el programa que se utilizó para identificar toda la información. Vamos a la mejor parte del proyecto de investigación. Entre agosto del año pasado recibimos 133 respuestas. Sin embargo, no todas las secciones del estudio fueron llenadas por los analizados. Las estadísticas descriptivas para ver los datos cuantitativos y la evaluación de los participantes, que se les hicieron preguntas abiertas para ver los datos cualitativos. Estos análisis pueden dar información que no se puede medir. Sin embargo, nos implica qué significan los números. Es un análisis exploratorio con un acercamiento donde estamos investigando hasta qué punto las respuestas de las preguntas abiertas podían eliminar ciertas teorías, ya que habían algunos conceptos, explicaciones y resultados de estudios anteriores. Además, se hizo un concepto de análisis inductivo para la identificación de posibles explicaciones. Llevamos a cabo también un análisis factorial que se llevó con una técnica de análisis exploratorio utilizando Varimax para poder analizar esta subescala y explicar los otros factores o la combinación de estos. Cuando se desarrolló la escala, los investigadores desarrollaron también esta herramienta de evaluación para poder identificar un conjunto de construcciones para poder medir las diferentes variables. Bien, entonces el análisis va a medir la confiabilidad de la herramienta. Los hallazgos. Estamos hablando de la información demográfica que fue parte del estudio, incluyendo la edad, el género, las horas y el estado de su enrolamiento, y teníamos entre 18 a 25 y solamente uno estaba entre 46 a 55 años de edad. 83 pilotos, 65% privados, 25% de los respondentes habían volado en 105 horas y solamente 8 tenían más de 1105. Estos hallazgos muestran que la mayoría de los pilotos no tenían un gran nivel de experiencia en vuelo. La primera sección del cuestionario, 8 preguntas diseñadas para evaluar el conocimiento de la fatiga, autoconocimiento. Hicimos un par de preguntas. La pregunta número 1. Les hicimos una pregunta sobre si no habían dormido, había falta de sueño, sufrido. Por ejemplo, me estoy cayendo dormido durante las horas de vuelo. La pregunta 6. Según mi conocimiento, he cometido algunos errores durante un vuelo de entrenamiento porque estaba fatigado. Y ellos tenían que responder nunca, algunas veces, frecuentemente o siempre. Y estos son los resultados de esta primera sección, autoconocimiento. Los participantes que llenaron el 10% estaban hasta cierto punto, dijeron que sí se habían caído dormidos o que habían tenido problemas al realizar las actividades. 75 dijeron que habían tenido algunos errores debido a algunas situaciones de
que tenían conocimiento de fatiga. 46% de los estudiantes habían cometido errores durante los vuelos de entrenamiento causados por la fatiga, y 30 dijeron que no habían tenido ningún problema debido a la fatiga. Entonces, estas preguntas en esta sección: 1. Los pilotos también se les preguntó cuáles son los síntomas que usted podría pensar que causaban la fatiga. Las respuestas que dieron son como están acá, y en algunos casos con errores gramaticales. 118 respondieron estas preguntas. Los participantes se vieron en 4 grupos según la revisión en la literatura en cuanto a cognitivo, somático, subjetivo y cambios en el comportamiento. 73. Es importante entender que los participantes respondieron generalmente y sí en la mayoría de estas limitaciones. 75. Una falla cognitiva. Disfunción cognitiva puede ser, por ejemplo, una situación reducida o una dificultad en la concentración. Por ejemplo, 21, el tiempo de reacción y la incapacidad para tener una mejor ejecución de sus capacidades. 23 participantes observaron que normalmente tenían unos síntomas somáticos, dolor de cabeza, por ejemplo. 24 dijeron que también tenían somnolencia. 53 sentían que se están durmiendo, subjetivos al tiempo, a la fatiga. Por ejemplo, estaba luchando por tener mis ojos abiertos y tenía que enfocarme muy fuertemente y concentrarme. Y finalmente cambios en el comportamiento, como por ejemplo que se irritaba muy fácilmente debido a la fatiga. 21 frustrados, estresados y se agitaban fácilmente debido a la fatiga. Y creo que esta última es interesante. Se sentían bastante como decaídos, sin mucho ánimo y cometiendo muchos errores. Y muchos instructores decían que ellos estaban fatigados y que no podían dar lo mejor durante los vuelos de entrenamiento. Para la segunda sección del cuestionario, con 11 preguntas y 3 fueron eliminados por el factor de análisis, fueron eliminadas. Entonces esta sección era para diseñar cuáles podrían ser las causas de las fatiga, aquellos factores que habían contribuido a la fatiga durante el entrenamiento. Aquí tenemos diferentes condiciones que empíricamente causan la fatiga. Pregunta número 1. Un largo día de trabajo. 4. Pues una pobre programación de las clases académicas. 8. No tener suficientes horas de sueño. Resultados. 126 participantes llenaron esta sección del estudio. Y fue una sorpresa. Esperábamos que ellos no mencionaran un sueño no adecuado como causa de la fatiga, pero el hecho es que se indicó que 85% dijeron que el mayor factor eran largas horas de trabajo, y a veces la falta de sueño también contribuye a la fatiga. 86 dijo que no habían dormido lo suficiente. Esto es un factor muy importante también. Todos los participantes, 45%, dijeron una pobre programación de las clases académicas. Yo soy un profesor en la Universidad de Purdue y tenemos unos estudiantes que toman 6 clases durante el semestre académico, que significa que ellos realmente están muy ocupados, adicional a sus horas de vuelo. También tenemos una pregunta aquí abierta en esta parte de la investigación, y sección 12, ¿podrían dar comentarios adicionales o factores que pueden contribuir a la fatiga durante las horas de vuelos?
Y esto era otra parte del cuestionario y ellos respondieron que la carga laboral era un factor. Otros factores que llevaban a la fatiga mencionados por los participantes incluían el estrés, falta de actividad física, la alimentación no adecuada y una pobre programación académica. Y finalmente, para la última sección del cuestionario sobre estilo de vida de aquellos participantes, como por ejemplo la sección fue diseñada para evaluar si ellos podían describir su estilo de vida, y sus declaraciones mostraban algunas ideas empíricas para poder llevar a la fatiga. Desde completamente de acuerdo a completamente de desacuerdo. Aquí habían 7 preguntas en este cuestionario, pero eliminamos 4 para aumentar la confiabilidad de las respuestas de la sección. Como resultados, 125 pilotos respondieron el cuestionario. 91 dijeron hasta cierto nivel que habían tenido que trabajar demasiado. 50% dijeron que no tenían una dieta adecuada. Sin embargo, solamente 45% de los participantes dijeron que el ejercicio era poco. Evidencia empírica, como se mencionó anteriormente, dice que los beneficios saludables del ejercicio y la adecuada alimentación llevan a mitigar la fatiga. Tenemos una pregunta abierta también en esta sección. Sección 3 del cuestionario, se les dio la oportunidad de decir cuáles eran los factores más importantes que limitaban la calidad y cantidad del sueño. 94 llenaron esta sección y la respuesta muestra que hay factores diferentes y en combinación que eran algunos inhibidores de sueño en cantidad y calidad. Las respuestas son como por ejemplo, es mi programación entre horas de vuelo y el estudio. Tengo que acostarme a medianoche todos los días y me tengo que levantar a las 7 de la mañana como tarde para la siguiente clase al otro día. Otro participante dijo que eran unos vecinos muy ruidosos o que estaba viendo televisión o jugando videojuegos. Discusiones y conclusiones. Los participantes mostraron que habían algunos ejemplos como la respuesta a la fatiga ha jugado una función importante en las actividades de entrenamiento de vuelo, a pesar que 95% dijo que raramente o nunca se habían dormido o que siempre habían estado despiertos. 20% de ellos dijeron que por lo menos algunas veces estaban luchando para estar despiertos durante las actividades de vuelo. 36% de estos pilotos reconocieron que ellos habían cometido errores durante las actividades de vuelo debido a su fatiga. La mayoría de los respondentes, 52%, dijeron que ellos no habían dado su mejor esfuerzo durante el entrenamiento debido a la fatiga. Datos empíricos han mostrado que los beneficios del ejercicio físico, como ya mencioné antes, incluyendo los sentimientos de fatiga, mejor digestión, calidad de sueño en cantidad y cualidad, y los niveles de ejercicio físico pueden mejorar los niveles de fatiga, pero sin embargo el ejercicio puede ser una opción saludable, así como también algunas drogas prescritas con cafeína o bebidas que contienen cafeína pueden ser una mejora, pero pueden llevar a no tener un buen sueño. Claro, por supuesto, nuestro estudio tiene sus limitaciones porque 9 participantes tenían 26 años de edad o más y probablemente no eran estudios tradicionales, lo cual también podría haber generado un sesgo en los hallazgos del proyecto. Otra es la validad y la confiabilidad de las preguntas.
usadas en el cuestionario. Sin embargo, utilizamos un proceso riguroso científico para mejorar la confiabilidad y validez. También había limitaciones asociadas a la investigación, así como unas no respuesta o no representatividad de los respondentes, y los participantes podrían ser diferentes tipos de fatigas, y más de 1,000 horas de vuelo eran muy pocos. Hicimos lo mejor para poder reclutar los pilotos de diferentes experiencias en horas de vuelo, certificados y cualificaciones para participar de este estudio, pero 35 tenían menos de 250 horas de vuelo y solamente 90 tenían un instructor certificado. Sin embargo, apoyamos que los hallazgos cuantitativos de este estudio, y según la revisión en la literatura y usando los datos cualitativos para comparar los análisis de los datos cuantitativos, la limitación de estos proyectos puede mostrar en general los resultados. Sin embargo, los hallazgos pueden ser una buena base para un desarrollo y una implementación por todas las partes interesadas para evaluar la fatiga cuando están en horas de vuelo. Hay algún par de cosas interesantes. Este es el primer estudio de una serie para investigar cómo los pilotos perciben y mitigan la fatiga durante el entrenamiento de vuelo. Esta fue la primera que hicimos y quisimos tener una revisión robusta de la literatura, y creo que en enero empezaríamos a trabajar con otros papers. Digamos que fue el paper más grande debido a la revisión de la literatura, y tuvimos una sección de metodología donde los que revisaron esto solicitaron hacer algunos cambios importantes, y nos tocó llevar varios días haciendo esto, y seguimos aún trabajando con otros ensayos que estamos revisando. Uno de estos ensayos o papers, creo que es el segundo que fue publicado, creo que es este. Perdón, no lo oigo porque está lejos del micrófono. En este paper que tenemos acá, que son pilotos de aviación, colegas, un análisis de la fatiga relacionada con la toma de decisiones en los escenarios, y eran las respuestas que son escenarios diseñados para poder entender las estrategias de mitigación, presiones externas y cuáles eran las razones para decisiones vulnerables. Los resultados de este estudio muestran que algunos pilotos estaban susceptibles a la presión de la organización. Estaban fatigados, pero seguían volando debido a la presión organizacional. Estamos llevando ahora otro estudio utilizando esta escala del sueño, y estamos pidiéndole a los estudiantes que nos respondan según estas escalas. Creo que es 8 a.m., 4 p.m., por ejemplo, 8 a.m., 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, ¿cómo te sientes a esta hora? ¿Estás fatigado? Esperamos un tiempo entre 1 a 10, o en el caso según las diferentes programaciones, y después les pedimos, ¿estás somnoliento en este momento? ¿Tienes sueño? 10. Estoy extremadamente cansado, con sueño, o extremadamente bien. Estamos también preguntándole a estas personas, ¿cómo te sientes ahora? ¿Estás muy fatigado? Y estoy despierto. Puede ser que no está fatigado del todo, o 7, completamente agotado. Esperamos que después de recoger estos datos de domingo a sábado, entre octubre, noviembre, diciembre y enero, para poder tener una imagen global mejor, como por ejemplo, si puedo identificar que los pilotos están más fatigados a mediodía el miércoles, puede ser un hallazgo de este estudio ya con esta programación horaria.
Como ya algunos saben, hay diferentes tipos de investigaciones que contribuyen al desarrollo del conocimiento y básicamente es la aplicación del conocimiento que se genera con base en una investigación o otro tipo de investigaciones para encontrar un problema en la fatiga durante entrenamiento. Los hallazgos de este estudio, por ejemplo, hemos podido saber, para poder entender los beneficios del ejercicio físico, ¿por qué no aumentamos o desarrollamos un programa que le ayude a nuestros estudiantes a tener más actividades físicas? Otro hallazgo era que no tenían tiempo suficiente para dormir adecuadamente, porque no tenemos eso también en cuenta. O también cosas que se encontraron que estaban interrumpiendo la cantidad y calidad del sueño, como uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de ir a dormir. Nosotros ya no sobrevivimos sin nuestros teléfonos y ellos lo usan, se comunican con la familia a 1 de la mañana, 2 de la mañana, interrumpiendo significativamente la calidad y la cantidad de sueño requerido en estos estudiantes. Bueno, era lo que yo quería comentarles de nuestra investigación, y si tienen preguntas o comentarios. Cuando se hizo el estudio, tenemos a un grupo control, o se comparó con estudios hechos en estudiantes de vuelo que no están sometidos, no están realizando estudios de pregrado. Sí, interesante la pregunta. Este no fue un estudio experimental, sí, teníamos un grupo de control experimental y esto es una metodología de estudio experimental. En el futuro, para los hallazgos, en el par de estudios que vamos a llevar a cabo, vamos a desarrollar un protocolo y vamos a tener un grupo experimental y otro grupo de control, y vamos a darles guías sobre cómo aquellos estudiantes de vuelo pueden percibir la fatiga y algunas estrategias para poder mitigar el riesgo de un accidente por fatiga y hacer comparaciones entre el grupo experimental y el grupo de control. Quiero saber, durante todo su estudio yo vi que usted siempre estaba mencionando sobre la fatiga en pilotos, pero en la aviación hay interacción con muchas personas alrededor. No sé si usted tiene conocimiento de algún estudio que hable sobre la fatiga en las personas de mantenimiento o otro tipo de personal. En las revisiones de la literatura hemos encontrado un estudio interesante que se hizo en los Estados Unidos de las personas de tráfico aéreo, controladores, y encontramos en los estudios que las personas de mantenimiento y otros también, si necesita un estudio, yo les puedo encontrar estudios que sí se han hecho en la literatura en este otro tipo de personal. When one pilot is doing one activity that is a monotonous activity that deteriorates the executive functions, have you done any study to understand, neurally speaking, how the brain skips steps when you are doing these repeated monotonous activities causing fatigue? Es otra muy interesante pregunta. Hemos recibido unos dispositivos en la Universidad de Purdue
tenemos 800 niveles y de nivel 5, simuladores de vuelo, nivel 5, para llevar algunos estudios experimentales y analizar este tipo de actividades. Bueno, inicialmente no hemos encontrado ninguna escala confiable para medir este tipo de fatiga y se está llevando a cabo un estudio para medir cosas importantes que podríamos usar para tener una seguridad en la aviación.